Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. El Ayuntamiento de Metepec, a través de la Dirección de Cultura, les da la más cordial bienvenida a la librería del Fondo de Cultura Económica Isidro Fabela para la presentación del libro México 1977, Testimonios de Tortura, de la autora Victoria Mendoza Salgado. Muchísimas gracias por su presencia y esperamos que lo disfruten. Buenas tardes. Buenas tardes gracias a todos por estar aquí, gracias al Fondo de Cultura, gracias a la librería del Fondo por siempre prestarnos sus instalaciones y es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, bienvenidos. Me voy a permitir leer unas palabras. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Es un honor tenerlos aquí hoy para la presentación de un libro que no solo es un testimonio poderoso, sino también un recordatorio de la importancia de la memoria y la verdad en nuestra historia reciente. Hoy nos reunimos para explorar México 1977, Testimonio de Tortura, de la valiente Victoria Mendoza. Este libro nos invita a adentrarnos en un capítulo oscuro de nuestra historia, donde las voces de aquellos que sufrieron en silencio finalmente encuentran un espacio para ser escuchadas. A través de los relatos conmovedores y desgarradores, Victoria nos ofrece una mirada profunda a las experiencias de quienes fueron la brutalidad de la tortura en un contexto de represión y violencia. La obra no solo documenta hechos, sino que también busca generar conciencia y reflexión sobre la importancia de la justicia y la dignidad humana, en un momento en que la memoria histórica es más crucial que nunca. México 1977 se convierte en un faro que ilumina las sombras del pasado y nos invita a no olvidar. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar a Victoria Mendoza compartir un proceso de investigación y escritura, así como las motivaciones que la llevaron a dar voz a estas historias. También abriremos un espacio para preguntas y reflexiones, porque cada uno de nosotros tiene un papel en la construcción de una sociedad más justa y consciente. Bienvenidos a todos a esta presentación. Me voy a permitir leer un poco la semblanza de una de nuestras, de las personalidades que se encuentra aquí con nosotros, que es Rosalba Jiménez Moreno. Es una de las personas que nos va a ayudar y que nos va a comentar el libro. Bienvenida. También está con nosotros el doctor Irving García Estrada, igual también nos va a compartir un poco y comentar el libro, y por supuesto que está aquí con nosotros Victoria Mendoza, la autora de este libro. Muchas gracias por estar aquí. Voy a leer una breve semblanza de la doctora Rosalba y posteriormente nos dará sus comentarios. Doctora Rosalba Jiménez Moreno, doctora en Humanidades, Estudios Latinoamericanos. Cuenta con la maestría en Humanidades, Estudios Latinoamericanos, un diplomado en Historia y Antropología de las Religiones acreditado por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la licenciatura en Antropología Social. Sus principales líneas de investigación abordan cuestiones metodológicas con orientación cualitativa y temas relacionados con la religión, la religiosidad y la muerte. Formó parte de la Dirección de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, particularmente en el proceso de elaboración de los libros Textos Gratuitos de la Nueva Escuela Mexicana 2022-2023. Ha sido docente a nivel de secundaria y preparatoria. Cuenta con participaciones en congresos tanto nacionales como internacionales, así como publicaciones en obras colectivas. Y está con nosotros colaborando en Loto Editorial. Muchas gracias, bienvenida. Rosalba, cuéntanos un poquito, ¿qué te motivó para participar en el proceso de investigación de este libro, México 1977? Buenas tardes a todas. Buenas tardes a todos. Ahora sí creo que ya me escuchan.
Bueno, un placer estar aquí, por fin conocer a Victoria, a la autora del libro. Y bueno, me gustaría comenzar con la reflexión que quiero hacer sobre el libro a partir de la pregunta que hace Nora, que es, pues, como formación como investigadora, esta parte de tratar de indagar sobre cuestiones históricas resulta interesante para la investigación. Mi comentario lo voy a centrar en una autora, en una historiadora mexicana que se llama Pilar Gonzalvo, y ella habla de un concepto muy particular que es la vida cotidiana. La vida cotidiana desde la historia nos dice la autora que todos somos parte de la vida cotidiana, todos los que estamos aquí, conformamos la vida cotidiana de un país, de una familia, de un contexto determinado. Entonces, a partir de este concepto, yo voy a tratar de platicarles un poquito sobre el enfoque que tiene el libro. Nos dice la autora que la vida cotidiana se va construyendo a partir de la historia. Y la historia la hacemos todos, es decir, todos vamos construyendo en primera instancia nuestra historia particular y después vamos siendo parte de la historia general, del contexto al que pertenecemos y también al país al que pertenecemos. Entonces, ella nos habla de la importancia que tiene la historia para poder entender, en este caso, los procesos que vivimos de manera individual, cada uno de nosotros, y cómo estos procesos, a partir de vivencias y experiencias, nos pueden ir dando pautas para poder explicar cómo nosotros afrontamos nuestra realidad. En este caso, lo que pasó con la familia de Victoria, de cómo ellos, a partir del proceso que sufrieron, a partir de la Guerra Sucia, ellas han podido o han vivido este proceso después de lo que ellas, bueno, lo que su familia padeció, ¿no? Entonces, la autora nos habla en primera instancia de que la historia la vamos construyendo todos y que también la historia tiene un proceso más íntimo. ¿A qué me refiero? Generalmente los procesos de historia nos hablan de una historia general, incluso una historia construida a partir del propio poder político. Entonces, este concepto de vida cotidiana nos invita a que la historia no solo se puede construir a partir del poder político o económico o de las personas que tienen como mayor poder para contarnos la historia, sino que todos podemos contar la historia a partir de las experiencias y las vivencias. Entonces nos habla como de una historia más personal. Cada uno de nosotros podemos contar nuestra historia y eso va a ayudar a que se vaya construyendo la historia, la memoria histórica principalmente, que es algo a lo que nos invita el libro, a no olvidar y a hacernos conscientes de los procesos políticos, económicos e históricos que ha tenido este país. Entonces, nos hablan de esta parte más íntima que tenemos, y me refiero íntima en el sentido de que como individuos, a veces nuestras historias, dijéramos desde una perspectiva, ¿a quién le va a interesar, no? ¿A quién le va a interesar que yo cuente mi historia, que yo cuente lo que yo he vivido, lo que yo he experimentado en ciertos procesos? A veces nos quedamos con esa idea de que no es importante nuestra historia. Y lo que nos dice esta autora, esta historiadora, es que sí, que cada uno de nosotros podemos contar nuestra historia y que estas experiencias y vivencias que nosotros podemos contar van a contribuir a que entendamos, en primera instancia, los procesos políticos históricos y en segunda, a que seamos escuchados, porque todas las historias deben ser escuchadas en el sentido de que cada uno las vivimos y las padecemos desde diferente punto de vista. En este caso, me refiero a cómo la familia de Victoria ha afrontado este proceso que vivió. Cada uno de sus hermanos, sus hermanas, sus padres, padecieron de diferente manera.
la guerra sucia, bueno, lo valioso del texto, creo que están los testimonios ahí sobre cómo nos van contando cómo ellos fueron viviendo cada uno en este caso el secuestro y la tortura que padecieron. Y bueno, Victoria nos va mostrando como el camino de cómo es importante tomar conciencia sobre estos procesos históricos. Y la importancia de tomar conciencia sobre estos procesos históricos es para no olvidar y para hacer justicia, que me parece que es algo que se puede percibir en el libro y en la voz de Victoria, que es esta parte de la justicia ante lo que su familia vivió a partir de este proceso histórico. Entonces, esta parte de poder meternos a la parte más íntima de los sentimientos, del sufrimiento, de la angustia que ellos padecieron, que Victoria, sus hermanas y su hermano, sus padres vivieron, creo que nos van a mostrar esta parte de cómo es importante rescatar la voz de aquellos que sufrieron y padecieron estos acontecimientos y que se vuelven fundamentales para poder entender este proceso histórico de la guerra sucia y también para poder tomar conciencia como sociedad. Porque parece que a veces nos olvidamos de que como a nosotros no nos pasó, como nosotros no estuvimos, como a nosotros vivimos tal vez en otro contexto fuera de lo que ellos vivieron en 1977, parece como que ya no nos corresponde como sociedad tomar conciencia sobre ese tipo de procesos. Y lo que nos invita el libro de Victoria es a eso, a que seamos conscientes de que somos parte de esos procesos históricos y que como sociedad nos corresponde tener viva la memoria histórica para que no se vuelva a repetir sucesos como los que pasó Victoria y su familia. También regresando un poco al concepto de vida cotidiana, la autora menciona que esta vida cotidiana no es la historia que normalmente nos enseñan en la escuela. ¿A qué me refiero? En la escuela nos enseñan a que hay héroes de la historia, por ejemplo, la historia de México, ¿no? Hay héroes que nos dieron, que son reconocidos, que están los nombres, que están, o sea, y en la escuela tenemos que aprendernos la biografía, etcétera, etcétera. Y me parece que este concepto de vida cotidiana lo que nos invita es a lo contrario. Todos somos partes de la historia, entonces aquí en este tipo de construcción de la historia y en este relato, en los relatos, bueno, los testimonios que vamos a encontrar en el libro, podemos ver cómo todos somos partes de la historia y que aquí no hay protagonistas y que no solo los héroes pueden contar la historia, sino que todos podemos contar la historia desde nuestras vivencias, desde nuestra perspectiva. En este caso, lo que hace Victoria pues es contarnos no solo lo que ellos vivieron a partir de la tortura y el secuestro, sino también mostrarnos como un camino para poder entender cómo se puede superar, que bueno, ahorita ya Victoria nos comentará cómo poder vivir, cómo poder enfrentar la vida después de haber pasado por un proceso como lo que ellos pasaron, ¿no? Entonces, esta parte me parece interesante en el sentido de que la historia no se construye a partir de héroes, a partir de protagonistas, sino que todos podemos contribuir a la construcción de la historia, en este caso, nuestra historia personal, nuestra historia familiar, e incluso, como lo invita el libro, en nuestra historia como país, ¿no? De procesos políticos que que han marcado más bien desde una perspectiva más puntual cada una de las épocas de la historia de México, ¿no? Entonces, es a lo que pienso que nos invita Victoria a tratar de mostrarnos cómo ellos vivieron este proceso y la riqueza que tiene en cada una de sus palabras, en cada uno de los testimonios, la riqueza que tiene en el sentido de mostrarnos esta parte mucho más íntima, ¿no? Mucho más del dolor y el sufrimiento que podemos padecer a partir de ciertos procesos, en este caso lo que padecieron
Victoria y su familia. Bueno, creo que hasta aquí me quedo. El doctor Irving García Estrada tiene un doctorado en Humanidades, en Estudios Latinoamericanos, cuenta con la maestría en Humanidades, Estudios Latinoamericanos y la licenciatura en Antropología Social. Como líneas de investigación se adscribe a los procesos metodológicos de corte cualitativo, centrándose principalmente en temas sobre juventudes y violencia. Formó parte de la Dirección de Desarrollo e Innovación de Materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública, particularmente en el proceso de elaboración de los libros de texto gratuitos de la nueva Escuela Mexicana 2022-2023. Ha sido docente a nivel preparatoria y licenciatura, cuenta con participaciones en congresos, tanto nacionales como internacionales, y publicaciones en obras colectivas y artículos. Y también forma parte de nuestra editorial como equipo editorial, como investigador, revisor y corrector. Bienvenido, Irving. Ahora, ahí va la pregunta detonadora. ¿Por qué? ¿Qué te motivó para participar en el proceso de investigación del libro México 1977? Bueno, antes que nada, pues agradecer su asistencia y pues creo que ya es parte de nuestro proceso formativo. Entonces, he estado vinculado en investigación a temas que de alguna manera están conectados con cuestiones de violencia, particularmente entre las juventudes. Pero en este caso, el texto de Victoria, que si bien no tiene, digamos, como un fin académico, ¿no? Esta parte de la riqueza de los testimonios, de los relatos que están ahí, me hizo recordar mucho a este filósofo alemán, Walter Benjamin, y en una de sus obras tiene una frase muy interesante, dice que solo se nos ha dado la esperanza por el bien de aquellos que no la tienen. Entonces yo me voy a enfocar en este concepto de esperanza, porque incluso por ahí en la introducción, en un par de líneas, también se habla de este proceso, ¿no? Y me parece que el texto como tal, pues es justo un documento que nos permite pensar otro mundo, que nos permite pensar otra realidad. Desde lo académico hay un concepto que justo se llama el principio de esperanza, que es hacer frente a mi realidad, ¿no? Pensando siempre en una mejor condición de vida. O sea, no, ¿cómo decirlo? No aceptar que tengamos que vivir en estos cuestiones de violencia, en estas cuestiones sí, digamos, de violencia tan extrema, ¿no? De todos los días, tan cotidiana, a tal punto que se llega a normalizar, a naturalizar. Entonces, no, tenemos que tener siempre esa mirada crítica, tenemos que buscar siempre esta capacidad de cuestionarnos, de interrogarnos. Y me permito un pequeño comentario al margen, porque justo mencionabas en la semblanza el proceso de elaboración de libros de texto. Entonces, ¿cómo cambiamos una mentalidad que como política pública se nos ha enseñado que hay cosas que se deben contar y hay otras cosas que no? Incluso a nivel familiar hay temas que no se tocan porque pues, o es malo, o es tabú, o simplemente no se habla, ¿no? Y el texto, yo me quedo con esta idea de un mundo posible, ¿no? Y eso nos permite pensar que necesitamos replantearnos muchas cuestiones. Hoy día que acabamos de vivir un proceso electoral, se vuelve a hablar otra vez de la democracia, pero en el fondo, ¿qué tan conscientes somos de lo que implica hablar, por ejemplo, de democracia, ¿no? A mí como en lo individual, como sujeto al formar parte de una sociedad, ¿qué tanto me corresponde? Porque pareciera que a veces sí, en el discurso y ahora con las redes podemos dar likes, pero en realidad, ¿cuál es mi compromiso con las causas? Y me parece que el texto, esa es una invitación a tomar conciencia de, como sociedad, pues finalmente cuestionar, alzar la voz, estar pendiente no solo de mí, sino de los otros, ¿no? Que finalmente esa es una de las partes que yo rescato con este concepto de esperanza. Eh, en México, si bien tenemos ya afortunadamente un modelo integral para atención a víctimas, tenemos una ley general de víctimas, pero a veces no logramos dimensionar qué implica ser víctima, ¿no? ¿Cómo se define? ¿Quién define que es una víctima?
¿no? Porque a veces, incluso a manera de broma, en casa podemos, es que yo soy víctima, ¿no? Sí, sí, pero ya cuando uno piensa un poquito más a fondo los conceptos, las categorías y las implicaciones éticas y políticas que tiene, ¿no? Entonces, generalmente mucho del discurso que escuchamos en México tiene que ver o está muy ligado, por ejemplo, a aspectos jurídicos, a normas, a leyes, a reglamentos, y a veces no entramos a fondo a una discusión más de corte moral. O sea, ¿qué tanto como sociedad nos compete, ¿no? Estar atento de esas consecuencias de las violaciones a derechos humanos? Como bien decía mi compañera, como a mí no me pasó, como yo no lo viví, pues sí, qué chido que lo cuente, pero pues a mí qué, ¿no? Entonces finalmente tenemos que romper ese círculo, yo le llamaría círculo vicioso, porque al final es, no sé, por ejemplo, ahora se suele hablar mucho del calentamiento global, pero desde lo individual, ¿cuánto yo estoy aportando a esa causa? Para algunos van a decir, bueno, pero es que lo que tú hagas, pues es insignificante, ¿no? Porque frente al mundo, pues, o sea, el que tú levantes tu basura o no generes basura, pues sí, qué padre, pero no vas a generar el gran cambio. Entonces, ese tipo de actitudes, y al menos uno lo vive como docente, cuando se enfrenta a estos temas y uno comienza a hablar de procesos históricos que están vinculados a cuestiones de violencia, de violación de derechos humanos, los alumnos dicen, sí, pero pues es que a mí ya no me tocó. Y es que eso qué tiene que ver conmigo. O sea, ¿y yo por qué tengo que ser responsable de algo que no generé? Entonces, ¿cómo rompemos desde lo académico, ¿no? Este tipo de visión frente al mundo? Entonces, el texto generalmente, los relatos son muy duros, muy, muy duros. Y en algún punto yo recordaba mucho a mi abuela, era una persona muy, muy religiosa, y en algún momento, por ejemplo, no sé, seguramente ustedes han escuchado los 10 mandamientos, ¿no? Dentro de esos hay uno que dice, no matarás. Pues de repente si nos preguntamos, ¿no? Bueno, yo he cumplido ese mandamiento, y pues sí, porque eventualmente yo no he matado. Pero aquí la pregunta es, ¿qué has hecho por la vida, ¿no? Pues tan malo es matar como no hacer nada por la vida. Y creo que el texto es, en un punto la reflexión nos invita a eso, ¿no? O sea, si bien yo no soy violento o yo no genero conductas violentas, pero tampoco me involucro en procesos para que eso no se dé, ¿no? Y me parece que la importancia de los testimonios y del texto en general justo es eso, de un proceso que quizá ya lo vemos muy lejos por el tiempo, por la fecha, pero que tan vigente, ¿no? Porque seguimos en el día a día viendo estos procesos, no solamente en México, ¿no? A nivel internacional hay muchas discusiones, seguramente ahora con los Juegos Olímpicos, escucharon los discursos y ya se hablaba de hermandad, de humanidad, de respeto, de paz, de tolerancia, pero cuántas denuncias hubo, sobre todo por parte de los migrantes, que el gobierno francés pues prácticamente lo reprimió, ¿no? Entonces también esta mirada crítica, como decía mi compañera, de escuchar otras voces, de romper un poco los esquemas, de salirnos del oficialismo, de indagar en otras fuentes, de estar en contacto directo con aquellos que fueron pues prácticamente víctimas de un sistema económico, político, de una manera de proceder, que a veces abrir los espacios no es fácil, ¿no? En esta idea de lo políticamente correcto cuesta mucho trabajo. Entonces se agradece que un texto como estos vea la luz, porque pareciera que en México ya superamos mucho de estos procesos, ¿no? Pero quizá lo más vigente que tenemos es lo que pasó con los chicos de Ayotzinapa, pero finalmente día con día podemos ver las notas en el periódico, las noticias, televisión, y no podemos acostumbrarnos a vivir con violencia, ¿no? Entonces creo que el texto es como una especie de acicate, ¿no? De golpecito, de, a ver, o sea, despierta. No porque a ti no te pasó, estás exento. Y es a veces donde nos falta como llegar a esa reflexión. Qué bueno que a ti no te pasó, pero las condiciones potencialmente están ahí. Entonces tenemos que involucrarnos más, tenemos que participar más, y creo que el texto justo es eso, ¿no? Un aliciente, insisto, en este concepto de esperanza, es decir, un mundo mejor es posible. No sé exactamente qué quiero, pero sí tengo claro lo que no quiero, ¿no? Y creo que el texto es una muestra de ello. Entonces, pues yo los invitaría a que se acerquen a la obra, que traten de leerla, de entenderla en su dimensión. Insisto, como tal, no es un texto académico, por lo tanto,
porque a veces como que como lector también nos cuesta enfrentarnos, ¿no?, a las teorías, a los autores, pero yo mucho de la narrativa y de la vivencia que está ahí, creo que nos vamos a sentir en algunos puntos muy empatizados, ¿no?, con los relatos, porque es muy humano lo que se dice, ¿no? Entonces, bueno, por el momento creo que me quedo aquí. Espero no haberlos aburrido. Muchas gracias, Irving. Ok, ahora voy a leer la semblanza de Victoria y posteriormente nos platicará Victoria. Victoria Mendoza Salgado nació en México, oriunda de Morelos y de Guerrero. Reside en el País Vasco desde hace 33 años. Estudió la normal de maestros, estudió en el magisterio, normal superior en México, realizó la especialización en psicología educativa, doctorado en psicología social, formación en psicoterapeuta humanista Gestalt y transpersonal, consteladora familiar y otros estudios de psicología y educación en la Universidad del País Vasco y otros sitios en España, teniendo la oportunidad de formarse con grandes maestros y teniendo psicoterapeutas como Claudio Naranjo, Bert Hellinger, Jacobo Jodorowsky, Svajito Subari y Susie Stroke, y otras grandes excelentes maestros y psicoterapeutas. También es fundadora y presidenta de asociaciones multiculturales de mujeres migrantes y de activismo social y de colaboración constante, ofreciendo talleres y apoyo psicosocial a diferentes colectivos en riesgo de exclusión social, como migrantes, gitanas, indígenas y mujeres autóctonas. Ha sido la primera mujer inmigrante en ser concejal en el ayuntamiento de Irún, espero que esté bien, Irún. Ha participado con artículos de opinión en el periódico Gara. Ha sido lo sigue siendo, docente, formadora y psicoterapeuta en centros de estudio y diferentes asociaciones. Ha sistematizado y creado su propia técnica terapeuta con el conocimiento de todos sus estudios universitarios y conocimientos chamánicos heredados por sus ancestros. Sin quitar valor a todos sus estudios académicos, resalta que la mejor universidad y la mejor terapia es la vida misma. Ser madre, abuela, mujer y cada una de sus experiencias y vivencias son sus grandes lecciones de conocimiento y su mejor escuela de vida. Bienvenida, Victoria. Ahora sí va la pregunta. ¿Por qué surge el libro México 1977? Bien, sí se escucha, ¿verdad? Bueno, primero, buenas tardes. Gracias por asistir, por tomarse un tiempo para acompañarnos. Gracias a la editorial, que ha hecho un excelente trabajo, es un gran equipo profesional, ha tenido mucha dedicación, mucho esfuerzo y mucha paciencia. Así que muchas gracias a todos. Gracias a la librería, al Fondo de Cultura. Y bueno, yo creo que ahora sí ya puedo empezar, después de muchas gracias. Después también quiero dar gracias a todos los que participan aquí. El libro surge en el doctorado de Psicología Social. Yo lo cursé en el año 1997 al año 2000. Al mismo tiempo hice la carrera de Psicoterapia Humanista Gestal y Transpersonal. Había una dualidad ahí, pues en el doctorado teníamos que pues trabajar todo lo intelectual. Teníamos que investigar, como bien decían ustedes, teníamos que profundizar en una investigación, pero en terapia gestal era todo lo contrario. Olvídate de definiciones, de conceptos y aprende a sentir, cosa que yo no sabía, era un poco analfabeta en el sentir, porque siempre me movía en el yo pienso, yo creo, yo opino, y ahí era yo siento y cómo me siento como mujer, cómo me siento. Y ahí me vino un poco, sobre todo, el cómo me estaba sintiendo en diferentes aspectos, ¿no? Yo estudié la preparatoria aquí en Toluca, ¿sí? Aquí también hice el bachillerato de la preparatoria 3 y el bachillerato de la Isidro Fabela. Estudié en un sistema muy bueno, que también era de bloques, me pareció muy bueno. Y me da gusto, es un paréntesis porque veo por aquí caras conocidas de esa época y quiero agradecerles que estén aquí presentes. Eso no quería dejarlo de mencionar. El libro surge porque en una de las materias que se hizo en el doctorado se llamaba estrés postraumático y le pregunté al profesor, ¿puedo hacer algo pero sobre mi propia experiencia? Y me dijo que sí.
Entonces hice un trabajo sobre mi propia experiencia de estrés postraumático de esos hechos vividos en los años de la Guerra Sucia. Después, ahí me pareció importante, muy importante, el dar y ofrecer un espacio a mi familia, a mis hermanos, para que escribiera su experiencia de lo vivido y de cómo estaba en esos momentos. Costó mucho porque hubo mucha resistencia, incluso mi madre decía, ¿para qué mover eso? ¿Para qué volver a recordar? Todavía hay alguna de mis hermanas que no quiere hablar del tema. Mis hermanos tardaron décadas para poder contar, ni siquiera se lo habían comentado a sus hijos. Pero a lo largo de ese trabajo y después también basados en este trabajo, hubo un interés por un director y guionista vasco que empezó a hacer un documental sobre este libro y está tratando de concluirlo. Y en esos largos años de proceso de tanto de escribir el libro, de recoger los testimonios de la gente que quiso participar aquí, en este caso mis hermanos y algunos amigos, algunos compañeros del partido, bueno, pues yo creo que eso también fue muy terapéutico para todos nosotros, fue el poder sanar heridas que estaban por ahí guardadas y fue muy importante. Para mí mi objetivo principal era darles un espacio terapéutico, que yo creo que eso de alguna manera se hizo. Aquí están sus testimonios, he tenido que respetar sus ritmos, porque a veces llevo años en que quisieran escribir, pero aquí está. O sea, lo que han podido y lo que han querido escribir, aquí está y se los agradezco mucho a toda la familia y a todos los amigos. Después, no sé si tengas otra pregunta. Ok, creo que Irving tenía una pregunta para ti. Básicamente, pensando un poco en esto de la memoria histórica, la memoria colectiva, ¿cómo construye Victoria la narrativa a partir de un hecho pues, tan violento, ¿no? ¿Cómo hacer, digamos, para que la persona que vive el suceso después haya como este proceso de transformación en la persona que escribe? Porque pienso que es un proceso distinto, ¿no? Pues, sí. A ver, algo que me motivó mucho, porque claro, en psicoterapia gestal trabajamos mucho los sufrimientos, las emociones, los sufrimientos, y sobre todo hay que trabajar el que no nos quedemos en el victimismo, no nos quedemos en la queja y en el victimismo. Entonces, yo quería transformar eso que nos pasó, ese dolor individual y familiar, en algo más social. Entonces, para mí fue muy importante socializar nuestro dolor, hablar en nombre de los que ya no pueden hablar, porque en esa época, por desgracia, no sobrevivieron al secuestro y a la tortura muchos de nuestros compañeros. En ese momento, pues se les tiró pues al mar, con cadenas, con piedras incluso, al Pozo Meléndez, ahí entre Tasco e Iguala, e incluso hubo hornos crematorios en el campo militar número 1. Y muchos de ellos ahí ya quedaron, si ya no pudieron sobrevivir. Entonces, para mí era una forma de reivindicar, de darle voz a los que no pudieron hablar, a los que ya no pueden contarnos su historia, y eso fue también incluso terapéutico, fue importante, el que no quede en el victimismo, en la queja, en el dolor, sino que avancemos, como que decimos, muy bien, esto me lastimó, me dolió ver y escuchar la tortura y los lamentos de mi familia, pero tenemos que avanzar, o sea, tenemos que avanzar y hacer que de esto salgan también cosas positivas, cosas buenas, ¿no? Y yo creo que esto nos unió mucho a la familia, nos dio mucha fortaleza también a nosotros mismos. Y no sé si eso contesta la pregunta. Sí, claro, sí, justo porque ese proceso, ¿no? O sea, la vivencia, cómo lo transformo, sí. Porque finalmente, o sea, uno puede ver aquí en el testimonio la narrativa personal, pero hay como este ejercicio de decir, ok, sí, ahí está, es parte de la historia, no lo podemos quitar, pero a pesar de eso y a partir de eso, pues la vida sigue. Entonces, yo incluso lo leo como un proceso de resiliencia, ¿no? Sí. Que finalmente a veces uno anda preguntando como fórmulas, bueno, ¿y cómo le hago para salir de...? ¿no? Claro. Yo pienso que no hay como una receta, ¿no? Sino que es justo uno dar ese proceso personal. Sí, siempre de las
dificultades, de los problemas o de los momentos tan difíciles, tenemos que sacar también lecciones, y lecciones que nos sean útiles, ¿no? En la continuidad de la vida. No sé, ¿qué más? Bueno, pues a mí me interesaría más preguntarte sobre esta cuestión de como cuál fue el primer paso que diste para poder plasmar, es decir, lo escribiste ya en un documento oficial, hiciste notas, o cómo fue este proceso de poder redactar no solo los testimonios, bueno, tu testimonio, porque mencionas que cada uno de tus hermanos pues contaron su versión, pero sí cómo fue tu proceso en este caso de poder ir plasmando tus ideas ya en lo que está aquí, que es el libro. Primero fue muy importante el guión que nos dio el profesor de la Universidad de Estrés Postraumático. Nos dio un guión, lo tomé como de base. A partir de ahí, pues yo creo que eso fue muy importante. Ese mismo guión incluso lo completé y se lo pasé también a la familia. Y sobre todo a mí, yo no quería algo muy técnico y mucho menos tan académico. Yo lo quería más humano, más desde su sentir. Ya estaba yo con el trabajo de emociones y sentimientos en la terapia gestal, y me parecía muy importante hablar de cómo me siento, cómo me sentí, cómo me siento, con qué secuelas me quedo, qué es lo que ha sido útil en mi vida para salir adelante. Entonces, yo lo que quería era naturalidad, que cada quien se expresara lo que quisiera. Incluso en un primer intento, alguna de mis hermanas puso solamente unos 2 renglones, y tardó todavía muchos otros años como para poder completar esos 3 renglones. Entonces, eso quería, que lo que pudiera salir desde cada uno, y respetando su estilo, su ritmo, sus dificultades. Sí, con lo que platicas me surge entonces que hiciste como una terapia grupal, sí, familiar, y no es de nos vamos a sentar en este momento y todos pueden expresarse, sino el darse el momento cada uno o los tiempos de cada uno. ¿Cómo fue? Pues es un proceso, me quiero imaginar, de mucho tiempo, muchos años, y también darle el momento a cada uno para poder expresar y posteriormente sanar. Sí, además algo fue terapia grupal, individual, terapia familiar, terapia social, pero también fueron constelaciones familiares en vivo. Yo soy consteladora familiar. Nosotros arrastramos muchísimo energéticamente, muchos traumas, dolores, incluso orgullo, vanidad de nuestros ancestros, de abuelas, bisabuelas que ni conocimos, culpas incluso, muchas emociones, culpas. Y creo que fue como ir haciendo cada vez que estábamos con los hermanos grabando, cada vez que estábamos con los hermanos corrigiendo, revisando, fue hacer una constelación familiar en vivo, donde eso sanaba muchísimo también. Yo no sé si sepan de la constelación familiar, no voy a dar aquí una clase de eso, pero por ejemplo, los hechos traumáticos se repiten de generación a generación, y tenemos que ordenar el linaje y el núcleo familiar para que estos hechos traumáticos no se continúen, y se hacen movimientos sanadores para quitar esos nudos energéticos. Un ejemplo, mi abuela le tocó la Revolución Mexicana. Mi abuela emigró y su familia emigró del País Vasco, le toca la Revolución Mexicana. Yo emigro al País Vasco, me llevo a mi hija con 4 años y me toca el conflicto vasco. O sea, estoy repitiendo. Mi abuelo fue secuestrado y torturado, y nosotros, nietos, también fuimos secuestrados y torturados. Entonces, de alguna u otra manera, se van repitiendo los hechos traumáticos, y el hecho de que pongamos orden al linaje, al núcleo familiar, le demos cabida a los excluidos, y demos agradecimiento y honremos a nuestros ancestros, eso ya es muy sanador. Entonces, para mí también hubo mucho trabajo de constelación familiar. Y luego, aquí quiero también hacer una observación. Hay muchos psiquiatras, psicólogos, que critican las constelaciones familiares y no confían en que esto pudiera dar alguna sanación a nuestras heridas emocionales.
Yo lo que digo es que tenemos que respetar, porque hay personas que ni siquiera creen en la psicología, y mucho menos en los terapeutas. Entonces, cada uno tiene que buscar la forma de sanar sus heridas emocionales, y no necesariamente con terapia o con constelaciones familiares. Puede ser con yoga, con ir a, no sé, a la playa, con ver películas o audios interesantes. O sea, cada uno tiene que buscar la forma de cómo ir sanando sus heridas. Y no necesariamente tenemos que patentizar que mi terapia es lo mejor y es lo único, porque no es verdad. Sí, ahí a veces tenemos mucho ego los terapeutas y eso no es así. Nosotros tenemos que ser humildes, acompañarles en su proceso terapéutico, pero sobre todo respetar lo que a ellos les venga bien. Meditación, oración, lo que ellos quieran, ¿sí? Danza, biodanza, teatro, y eso es su propia terapia. Entonces, una terapia más importante también es tener un trabajo remunerado, tener la vida asegurada para que no nos estemos muriendo de hambre y nuestros hijos tengan para comer. Para mí esa es una gran terapia. Sí, sin duda. Y sí, efectivamente, y concuerdo contigo en esta parte de justo los psicólogos, psiquiatras, y al final es el respeto, ¿no? O sea, realmente la terapia es individual y no una terapia es para todos, al contrario, ¿no? Es muy individual y tú decides, ¿no? Como persona, qué te ayuda, qué no, y creo que es muy valioso. Muchas gracias, Victoria. Ahora voy a dar el micrófono a alguien del público que esté interesado en hacer alguna pregunta para Victoria o participar, totalmente bienvenidos. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Victoria? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Algún comentario, sugerencia? Buenas tardes. Para la autora del libro, yo quisiera saber cómo fue que usted recapituló todo, o sea, ya nos platicó una parte, pero ¿qué pasó después de eso? No estoy recordando bien cuándo fue o quiénes estaban en México en 1977, pero supongo que hubo una situación muy lamentable. Pero eso se remedió, se castigó a los culpables. ¿Qué pasó? O sea, realmente se hizo justicia, como lo pedimos ahora también por todo lo que sucede en nuestro país. En esa ocasión se hizo justicia. Creo que es oportuno aquí, algo que tengo por aquí guardadito. Para empezar, sí quiero aclarar, no soy la autora, soy coautora, porque creo que todos los que escribimos aquí somos coautores. Y no le puedo quitar el mérito a cada uno que escribe aquí y da su testimonio. Ahora que se abrió la Comisión de la Verdad, nos han estado entrevistando a personas que vivimos esa experiencia y esa época. Y yo siempre les he insistido que cuando nos entrevisten, nos pregunten por qué o para qué queremos dar nuestro testimonio, y no siempre es lo mismo que lo que quieren o los objetivos que buscan las instituciones o una comisión de la verdad. Entonces, me van a permitir que les lea, es rápido. Los objetivos del colectivo de sobrevivientes de la tortura. Los saqué precisamente hablando con torturados tanto de México como del País Vasco. ¿Qué es lo que queremos los torturados de aquella época? Dar a conocer no solo el contexto social y político que vivimos en aquella época, sino también quienes lideraban algunos movimientos, nuestros objetivos, estatutos de partido, nuestra reivindicación social y política de aquella época. Dejar testimonio de que en México existió la represión política, el acoso y la persecución policial, secuestro, diferentes tipos de tortura física y psicológica, violación, toques eléctricos, obligar a presenciar y escuchar tormentos ocasionados por la tortura a hermanos, familiares, camaradas, amigos, así como condenas y encierros clandestinos, presos políticos, en cárceles y en el campo militar número 1, casas y campo de tortura, la mayoría ejecutados por la Brigada Blanca. Reconocer, reprochar la impunidad total ante estos hechos. No hubo culpables, no se buscaron responsables, no se responsabilizó a nadie, simplemente
era como cientos de estudiantes, campesinos, trabajadores, maestros, intelectuales, artistas, escritores y cualquier simpatizante que de una u otra manera ha sido víctima, no hubiese existido. Es como que durante décadas se negaron los hechos. No existimos, no existió la tortura, no existieron culpables ni responsables. Hoy vemos la oportunidad de que esa parte de la historia no se borre y se conozcan nombres, apellidos, cargos y responsables. Hablar en nombre de los que no pueden ya hablar porque fueron sometidos a torturas para posteriormente asesinarlos metiendo sus cuerpos en hornos crematorios, tirando sus cuerpos desde un helicóptero atados a piedras y cadenas para que desaparecieran en el fondo del mar, o bien tirando sus cuerpos en el Pozo Meléndez entre Taxco y Iguala, Guerrero, según nos enterábamos poco a poco. Además de casas de tortura situadas en diferentes partes de la capital y otros estados, incluida la Posada del Sol, donde, además de asesinar estudiantes, Arturo Durazo Moreno, conocido como el Negro Durazo, practicaba rituales de tortura a muchos jóvenes de aquel entonces, incluso en temas de sectas satánicos. Tener el reconocimiento de lucha y reivindicación revolucionaria, con objetivos claros y precisos. No fuimos jóvenes delincuentes y alborotadores como se nos señaló en aquel entonces. Éramos jóvenes estudiantes, intelectuales y artistas con sueños revolucionarios implicados en un proceso de la lucha social y política. Tener espacios para compartir nuestra experiencia y nuestra historia, registrar testimonios para conocimiento, análisis y uso de prevención de más violencia, como fin principal de erradicar tortura y cualquier tipo de represión política, policial o militar. Tener apoyos sociosanitarios, médicos, psicológicos, a todas las secuelas psicológicas y físicas de quienes fuimos víctimas directa e indirectamente. Reparación del daño, imposible borrar muerte y tortura, imposible revivir a nuestros compañeros desaparecidos, pero sí reparar el daño físico y moral a sus familiares y no solamente con un perdón o una disculpa, sino con el reconocimiento de víctimas y el perdón y el señalamiento de autores irresponsables de estos hechos, además de apoyos económicos para que no sigan viviendo sus enfermedades y muertes dentro de la total miseria y precariedad, porque ya muchos nos estamos yendo de esa época, ya somos mayorcitos. Demanda colectiva ante la ONU. Para mí será uno de los objetivos más importantes. Una demanda colectiva ante la ONU. Somos muchos los que aún podemos dar fe y demostrar lo ocurrido. Muchos testigos directos e indirectos, muchas víctimas, quienes pudimos hablar y firmar en primera persona. Este objetivo es importante dentro de nuestra historia. Que todo lo investigado no quede en el olvido ni sea solamente ocasional, sino que se aprovechen todos los testimonios, se escriba sobre ello y se dé a conocer a las nuevas y futuras generaciones, que nuestros hijos y nietos y quienes les sigan conozcan no solo los episodios de secuestro, cárcel y tortura, sino de todos nuestros sueños revolucionarios, nuestro trabajo, nuestro compromiso y nuestra reivindicación por la que fuimos detenidos y asesinados. Y a garantías de que no vamos a tener ningún tipo de represión política, policial y o militar por dar nuestros propios testimonios. Queremos la seguridad propia y de nuestra familia. Yo creo que no hay todavía justicia ante todo esto que se cometió. Ya se están nombrando responsables con nombres y apellidos, pero no hay todavía el que digamos, pues mira, orden de detención, etcétera. No va a haber. En este momento por lo menos no lo va a haber o no lo hay. Pero sí nos gustaría que esto continuara, que sigamos contando nuestra historia, que haya espacios de poner sobre la mesa lo que nos pasó, de recibir apoyos suficientes y si podemos, como colectivo de sobrevivientes, en primera persona, hacer una demanda ante la ONU, ante estos hechos, porque es un genocidio y esto no debe prescribir. Y yo creo que, no sé si eso contesta a la pregunta. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para la autora o comentario? ¿Ninguno? Ok, entonces agradecemos su presencia. Ahora vamos a... El libro está a la venta. Tenemos aquí, Victoria trajo algunos ejemplares, quien quiera comprarlo. El ejemplar tiene costo de 300 pesos y
podemos aprovechar para que Victoria los pueda autografiar. Aprovechar que está aquí. Y también Victoria los invita a un pequeño vino de honor. Entonces, en un momento más podemos pasar a degustarlo. Y no sin antes agradecerles a ustedes, agradecer a los medios de comunicación y, por supuesto, a la Librería del Fondo de Cultura Isidro Fabela y al municipio de Metepec. Muchas gracias. Como siempre, es un gusto estar aquí en este bello lugar. Muchas gracias y buenas tardes.